ok. Ok, muy buena noche, amados hermanos. Dios les bendiga, Dios les bendiga. Una vez más aquí conectados. Bueno, empezamos esta transmisión. A ver si esperando que se conecten algunos hermanos, amigos. Sí. Vamos a esperar unos 2 minutos, 3 minutos que se vayan conectando para empezar esta clase de teología propia. Seguimos con la continuación de nuestro tema o nuestro estudio de teología propia. Pero bueno, aprovechando entonces saludar a todos mis hermanos en la fe, en Cristo Jesús, que se encuentran alrededor del mundo, donde quiera que estén, en cualquier parte de este mundo. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Y bueno, continuamos con este estudio de teología propia, que por gracia de Dios obviamente estamos aquí una vez más, ok. Después de haber impartido esta clase en la congregación con mis amados hermanos, con los que llevan este estudio o esta clase, y ahorita pues aquí compartiendo también con mis hermanos que se encuentran detrás de esta plataforma, con amigos, con todos, ¿no? Aquellos que quieran saber más de la palabra de Dios, que se interesen más por la palabra de Dios, tanto hermanos en la fe como amigos, conocidos en cualquier parte del mundo, que les interese conocer la palabra de Dios en su verdadera esencia, en su verdadero contexto, el conocer más de la persona de Dios, quién es Dios, ¿sí? Cómo se manifestó Dios hacia los hombres. Bueno, eso es, para mí es un privilegio, algo hermoso compartir de la palabra de Dios, que me permita compartir por medio de estas plataformas la palabra de Dios, pues ya que la palabra de Dios dice que compartamos el evangelio de Cristo fuera y dentro del tiempo. Bien, pues bien, mis amados hermanos, comenzamos esta clase y espero que sea de mucha bendición este estudio. Espero que los estudios pasados sean de bendición, aporten mucho para ustedes, que les sirva para su crecimiento. Y bueno, o también pueden ir a buscarnos ahí en YouTube, como a los fieles y santos en Cristo Jesús, que se encuentran en Chignahuapan. Sí, también ahí obviamente pueden encontrarnos. También ahí hay estudio sobre estas clases, ¿no? Ahí también de lo que estamos impartiendo, ¿no? De lo que estamos impartiendo sobre conociendo la persona de Dios, ¿no? Y bueno, mis amados hermanos, entonces ya por ahí hay un conectado, que ese conectado es mucho, porque con uno o dos que se conecten es de mucha bendición, ¿sí? Es de grande bendición, porque no importa la cantidad, sino la calidad, ¿no? Y esos 2, 3 que pueden conectarse ahí es de gran bendición, porque es un alma que vale mucho para Dios, ¿sí? No tiene precio para Dios. Entonces, ya sea hermano, sea amigo, obviamente esto le sirve para su crecimiento en lo espiritual, o que se acerque para conocer a Dios. Para Dios esto es muchísimo, y para mí es de gran bendición, porque nos ayuda a seguir compartiendo de estos estudios, de esto que es la palabra de Dios. Entonces, por uno o dos que se conecten, es de gran bendición, amados hermanos. Y bueno, si no, obviamente esto se queda grabado, y para después que lo vean, bueno, ahorita ya también es un poco noche, obviamente también es comprensible que no se conecten muchos. Pero bueno, mis amados hermanos, bien, vamos a dar inicio a esta clase, mis amados hermanos. Y bien, continuamos con la clase de teología propia en este quinto volumen, en esta quinta clase de la naturaleza de Dios, que estamos conociendo a Dios. Y bien, nos quedamos la vez pasada en la quinta clase, y hoy vamos a ver
la personalidad de Dios. La personalidad de Dios, ya vimos obviamente en las clases pasadas, vimos la personalidad de Dios, o sea que se manifestó en Jesucristo. Y hoy vamos a ver la personalidad de Dios. Ajá. Y inicio con una pregunta, preguntándoles a más hermanos, ¿Dios es una persona? ¿Ustedes qué creen? ¿Que Dios sea una persona? La respuesta es sí, Dios es una persona. Pero cuando hablamos que Dios es una persona, no me refiero o que estamos hablando al grado que Dios es como una persona, como tú y yo, ¿sí? Como tú y yo, hermano. Cuando decimos que Dios es una persona, nos referimos a que Dios posee una autoconciencia, puesto que solo un ser personal tiene autoconciencia. Entonces, cuando decimos que Dios es una persona, no nos referimos a que Dios tiene un cuerpo, como el nuestro, corpóreo, sino que nos referimos más que Él posee una autoconciencia. Bien, eso significa que Dios es una persona, no que Dios tenga un cuerpo. Ya lo hemos repetido en clases pasadas, que Dios no tiene un cuerpo, ¿sí? Como nosotros, ¿sí? Sino que cuando nos referimos que Dios es una persona, no estamos viendo que Él tiene atributos como autoconciencia, autodeterminación. Y vamos a ir viendo más a qué se refiere con que Dios es una persona, un ser personal. Y eso, hermanos, es lo que hace de nosotros ser una persona. Eso que tiene mismo Dios, que obviamente son esos atributos, esa autoconciencia, autodeterminación, eso nosotros lo tenemos también, ¿sí? Y eso es lo que hace ser de nosotros una persona. Esto, esto también, amados hermanos, también aplica para los ángeles. También los ángeles poseen a una autoconciencia, son seres personales. También son seres que tienen autodeterminación. Ellos también son seres personales, ¿sí? En esa parte, no solamente nosotros somos seres personales, sino también ellos, ¿sí? Tienen una autodeterminación, tienen una autoconciencia, ¿sí? Los seres, los ángeles, como nosotros, ¿sí? ¿Por qué, hermanos? Porque ya que si un ser, por más vivo que esté, amados hermanos, por más vivo que esté, amados hermanos, pero no tiene autodeterminación o autoconciencia, hermanos, no es una persona o no es un ser personal. Por ejemplo, usted o tú puedes decir que tu perro, o que el perro, que el gato, etcétera, son muy inteligentes, ¿sí? Que son muy inteligentes. Pero eso hace que ellos tengan inteligencia, o que sean inteligentes, o que tengan autodeterminación, o que tengan autoconciencia. Sí, son seres vivos, son seres vivos. Pero las mascotas, los animales, no poseen una autodeterminación o una autoconciencia, como nosotros los seres humanos, como Dios que nos comparte. Por eso es que nosotros somos a imagen y semejanza de Dios, pero no porque Dios tenga un cuerpo como el de nosotros, sino por estos atributos, esta autodeterminación, esta autoconciencia, este razonamiento, emociones, a eso se refiere con imagen y semejanza, ¿sí? Como lo hemos visto en los estudios pasados, que a eso se refiere cuando dice Dios, a imagen y semejanza nos creó. Y no porque Él tenga un cuerpo, literalmente corpóreo con nosotros, sino por esto. Por eso es que somos imagen y semejanza. Y eso también son los ángeles. Los ángeles también comparten eso, también tienen eso.
¿sí? Pero un animal, una planta, aunque son seres vivos, no tienen inteligencia, no tienen autodeterminación, no tienen autoconciencia, por más vivos que estén. Lo que los animales tienen, amados hermanos, son instintos. Pero bueno, alguien puede decir, bueno, pues mi perro o mi gato se pone triste cuando yo estoy triste. Pero eso es por instinto, ¿sí? No porque él sea inteligente o tenga una autodeterminación o una conciencia, sino porque él se mueve por instinto. O yo le pregunto a usted, ¿usted ha visto que un perro o otro animal se alegre cuando usted está triste? Claro que no. Eso es, eso no se ha visto, ¿sí? Pero, pero, ¿por qué no? Porque ellos no son seres que tengan autodeterminación o autoconciencia. Ellos se mueven bajo instintos. Entonces usted nunca va a ver que cuando usted esté triste, un animal se alegre porque usted esté triste. Por supuesto que no, eso no pasa. ¿Por qué? Porque ellos no pueden, no tienen autodeterminación. Porque ellos son diseñados obviamente bajo instintos o se mueven bajo instintos. Sí, eso no lo puede hacer ningún animal, pero sí lo puede hacer eso un ser humano. Un ser humano sí puede porque tiene emociones, tiene autodeterminación, tiene autoconciencia, tiene emociones, tiene razonamiento. Por eso sí, él sí. Pero un animal, por más vivo que esté, no puede porque él no tiene autodeterminación. Los animalitos, como dije, se mueven bajo instinto porque ya fueron programados con esos instintos para actuar de cierta manera en la vida. Y esto, que lo que hacen los animalitos o porque ellos se mueven por instintos, esto no hace un ser personal o de ellos que sean un ser personal. No les da una personalidad, ya que ellos no poseen una inteligencia, no tienen razonamiento. Es por eso una de las razones que usted nunca en la vida, basta ver que un animal le diga a usted, oye, no salgas a tal hora, pues es peligroso, es tarde, ¿sí? Usted no va a ver a su perro decirle eso, o a su gato, o cualquier animal, que le diga eso, que le diga no vayas por ahí porque es peligroso, no salgas porque es tarde y es peligroso. No, ¿por qué? Porque ellos no tienen autodeterminación, ellos no tienen autoconciencia. Ellos se mueven por instintos porque ya fueron programados, ¿sí? Como dije, para eh, moverse o actuar de cierta manera en la vida. Por eso es que un perrito no puede tener autodeterminación. ¿Qué sí es lo que va a hacer obviamente un animalito, obviamente? ¿O qué sí lo que va a hacer a todas horas? Es recibirle a toda hora, ya que ese fue su instinto, ¿sí? Por ejemplo, cuando usted le llega a pegar a un animalito, le llega a pegar, obviamente, ¿qué pasa después inmediatamente cuando usted lo llama? Ahí viene, vuelve a venir, viene ahí moviendo la colita, ¿no? ¿Sí? Ahora yo pregunto, ¿por qué no está resentido con usted? Después de que obviamente le pegó o le hizo algo, ¿no? Y usted lo vuelve a llamar, obviamente porque él viene otra vez alegre, moviendo el rabito, ¿no? ¿Por qué no está? Yo pregunto, ¿por qué no está resentido con usted? ¿Por qué? Porque obviamente, aunque es un animal que tiene vida, es un ser vivo, pero no tiene una autoconciencia, autodeterminación. Eso es lo que lo hace ser diferente, o nos hace ser diferentes los seres humanos de los animales. Porque nosotros somos, como fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios, y tenemos esos parte de atributos fueron compartidos de parte de Dios hacia nosotros. Por eso es que nosotros sí comprendemos, sí entendemos.
pues que el ser humano nos guardamos rencor, guardamos odio cuando no tenemos a Cristo en nuestras vidas. Y es muy difícil que perdonemos a las personas. ¿Por qué? Porque nosotros sí somos seres personales. Los animalitos no. Ellos no tienen eso. Eso mismo, como dije, ya lo mencioné creo hace momentos atrás, eso mismo pasa, hermanos, con las plantas. Aunque son también seres vivos, pero no tienen personalidad, no tienen autoconciencia, no tienen autodeterminación como nosotros, que sí somos y que sí tenemos personalidad. ¿O acaso usted tiene una planta dentro de su casa, en su cocina, y obviamente lo tiene por ahí en su cocina, la planta, y la planta le dice, ¿sabes qué? No me gusta que me tengas aquí, y se baja y se va afuera? Pues no, no, es imposible. Porque aunque obviamente son seres vivos, obviamente no tienen lo que tenemos nosotros, personalidad, autoconciencia, autodeterminación. Ellos no lo tienen, nosotros sí lo tenemos. Entonces, esto nos lleva a decir que Dios tiene autoconciencia, y esa autoconciencia nos lo compartió a nosotros. Esa también es autodeterminación, esa vida, este poder, ¿sí? Y Dios tiene poder en sí mismo. Hoy, 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 pero hoy muchas personas hoy tienen ideas vagas acerca de Dios. Tienen ideas vagas acerca de Dios, como el que Él es una fuerza, un poder, una influencia. ¿Sí? Hoy tienen ciertas personas o ciertas sectas tienen esa idea vaga acerca de Dios, que Dios es una fuerza, un poder, una influencia. Eso ya, como ya lo hemos visto en clases pasadas, en volúmenes pasados, cuando hablamos obviamente sobre estas teologías falsas, cuando abordamos en el volumen 3, si no mal recuerdo, los sistemas de teología falsos, ¿no? Como el deísmo, el panteísmo, etcétera, ¿no? ¿Sí? Que vimos esos sistemas de teología de cómo conciben a Dios como algo místico, en cosas, en fuerza, etcétera. Pero hermanos, Dios no es nada de eso, ¿sí? Nada de eso es Dios, como lo conciben ciertas teologías falsas del deísmo y el panteísmo, que me dije, eso lo pueden ver, ir a ahí en nuestra página de YouTube. Ahí pueden ver, están las clases sobre lo que es el panteísmo, el deísmo, el enoteísmo y todos ese tipo de sistemas de teología falsos que, que tienen una idea errónea de concebir a Dios. Y hoy muchas personas, tanto personas como cristianos, tienen igual un concepto erróneo, adoptando ese tipo de pensamientos, de teologías falsos. Pero Dios no es nada de eso. Dios no es nada de eso como lo conciben este tipo de teologías falsos. Ya que si Dios fuera cualquier cosa, como una fuerza, etcétera, o cosas así, como lo describen las teologías del deísmo y el panteísmo, ¿sí? Etcétera, nosotros no podríamos orarle, ¿sí? No podríamos orarle. Ahora, aquí viene una pregunta, ¿qué es orar? Todos creo que lo sabemos, ¿qué es orar? Orar es hablar con Dios, ¿sí? Hablar con Dios. Y si Dios fuera una fuerza, como este tipo de teologías falsos tienen esta idea vaga, ¿sí? De concebir a Dios, pues obviamente nosotros no podríamos hablar con Él. ¿Por qué? Porque sería una cosa, un objeto, sin vida, sin personalidad, sin autodeterminación, sin conciencia, sin autoconciencia,
sin personalidad. ¿Sí? Entonces eso nos llevaría a algo absurdo, el querer hablar con algo que no tiene personalidad, autoconciencia, autodeterminación. Es como querer hablar con no sé, un tronco, una piedra, un árbol. Y, y eso, como dijimos, ellos no son seres con una autodeterminación o autoconciencia. ¿Sí? Aunque son seres vivos, pero no tienen personalidad. No tienen una personalidad, o sea, no te escucha, no te entiende. ¿Por qué? Porque no es un ser personal. No te puede escuchar. Entonces es absurdo nosotros querer hablar con una piedra. Y aquí es donde muchos, aún cristianos, hermanos, aún cristianos, tienen esa vaga idea de que Dios está en todas cosas. Y eso, hermanos, eso no. Eso es panteísmo, eso es deísmo. ¿Sí? Aquí es donde hay que empezar a corregir esa mala idea en muchos hermanos que tienen que Dios puede estar en cualquier cosa, en cualquier todo, en todos lados, ¿no? Que puede estar, no sé, en la lluvia, que puede estar en el árbol, que puede estar, no sé, en la sonrisa de un niño. Hermanos, eso no es cristianismo, eso no es doctrina bíblica, eso es más bien es deísmo y panteísmo. Ahora, ¿quieren saber más lo que es esto? Pues les digo, visiten la plataforma de YouTube, y ahí está ese estudio sobre lo que son las diferentes ramas teológicas de estas falsas, de cómo tienen o cómo conciben a Dios, ¿sí? Y hoy en día hay muchos hermanos en la fe que tienen ese concepto. O a veces escuchan canciones, de hecho ciertos eh, salmistas cristianos, sin darse cuenta, abrazan el panteísmo en sus canciones. Y a veces eh, lo canta sin darte cuenta, o lo hacen de una manera por ignorancia, de que están abrazando tanto este tipo de corrientes teológicas falsas. Uh-huh. Entonces, Dios no es nada de eso, porque esto es panteísmo. Como ciertas fuentes o ciertas sectas o ciertas teologías falsas conciben a Dios o tienen una idea vaga sobre Dios de cómo es, con una fuerza, eso no es cristianismo, eso no es eh, eh, la doctrina de Dios. Eso es panteísmo, deísmo y lo que le sigue, ¿sí? Y como dije, a veces muchos hermanos aunque no son practicantes literalmente de doctrinas, pero sí obviamente de una forma indirecta. Están siendo participantes de este tipo de ideologías. Por ejemplo, voy a salir un poquito. Hay ciertos hermanos que dicen, o sea, yo con Cristo sí, pero con su iglesia yo no quiero nada. O yo desde aquí, desde mi casa, le oro a Dios. Él sabe que yo le oro a Dios. Yo oro a Dios diario. Yo oro por mis alimentos. Yo aquí le pido a Dios. Yo no necesito congregarme. Yo no necesito congregarme con los hermanos. Yo aquí estoy bien y Dios sabe que yo lo amo. Y Dios sabe que yo oro. Eso, hermanos, es deísmo. Aunque no sean hermanos practicantes de doctrina del deísmo, pero sí de una forma directa están siendo deístas. Y eso es deísmo. Y déjenme decirle, hermanos, que aquellos hermanos que tienen el concepto, porque hoy han salido en redes muchos supuestamente hermanos en la fe diciendo que no se deben congregar porque Dios no dejó. Desconocen las escrituras, porque si leemos todas las cartas paulinas, desmiente todo eso. El congregarnos no solamente es congregarnos porque queramos, congregarnos es parte del cuerpo de Cristo. Y cuando alguien desprecia el cuerpo de Cristo, está despreciando a Cristo mismo y está tomando un pensamiento deísta. Es por eso que los cristianos deben de saber lo que este tipo de teologías falsas enseñan, ¿sí?
Y por eso que es preciso corregir a muchas malas ideas vagas de muchos hermanos. Porque si no, yo con Cristo, pero yo con la iglesia yo no me congrego. Aguas, porque estás tomando un pensamiento deísta. Estás despreciando el cuerpo de Cristo. Estás despreciando lo que Él hizo. Estás despreciando el cuerpo. Y dejándote llevar por muchos hermanos, por muchos que dicen ser hermanos falsos, que solamente sacan de contexto versículos que nada tienen que ver. Y eso pasa. Pero bueno, si tú estás teniendo un tipo de pensamiento o de esto, o estás llevando a la práctica esto, o sea, yo te recomiendo que empieces a hablar con Dios, porque el hecho de que tú te digas ser cristiano y estés adoptando este tipo de pensamientos es estar menospreciando la obra de Cristo, el cuerpo de Cristo, ¿sí? Entonces, hay que a veces ir quitando ese tipo de pensamientos erróneos en muchos hermanos que tienen, ¿no? Que dicen, yo no necesito congregarme, yo desde mi casa veo aquí las prédicas, yo desde mi casa veo aquí, no necesito congregarme. Aguas, porque ese es un pensamiento deísta, ¿eh? Entonces, es preciso que nosotros vayamos corrigiendo todo ese tipo de malas prácticas en muchos hermanos, ¿sí? Porque si tú desprecias la congregación, desprecias el cuerpo de Cristo, ¿sí? Pero bueno, continuemos. Entonces, Dios no es cualquier cosa, porque si Dios fuera cualquier cosa, obviamente no podríamos comunicarnos, porque ya vimos que todo esto no carece de una personalidad, no es persona, no tiene autoconciencia, autodeterminación. Entonces, obviamente, nada de eso podemos comunicarnos, solamente con Dios. ¿Por qué? Porque Él es un ser personal. Él sí es un ser con autoconciencia, autodeterminación con otros, entonces Él sí escucha, Él sí nos oye, ¿sí? ¿Por qué? Porque es un ser personal, amados hermanos. ¿Sí? Porque no es cosa. O no creo que usted, hermano, se ponga, o no creo, o no me imagino que usted se ponga a hablarle a la electricidad y le diga, electricidad, por favor, no te vayas, no te vayas. ¿Sí? No creo que lo haga. ¿Sí? Si Dios fuera una fuerza, fuera como la luz, obviamente sería algo impersonal. Y Dios no es impersonal, Dios es personal. ¿Sí? Entonces, si eso fuera como la luz, obviamente, pues sería impersonal, no nos escucharía. ¿Sí? Porque ¿qué hacemos nosotros cuando la luz se va? No nos ponemos a hablarle, a decirle a la luz, no te vayas porque necesito hacer esto, porque necesito hacer aquello. No, no te va a escuchar porque es algo impersonal. ¿Sí? No tiene autodeterminación, autoconciencia, no tiene personalidad. Pero sí, ¿qué hacemos? Obviamente hablamos al centro de las oficinas y nos ponemos en contacto con ¿quién? Con una persona, alguien que sí es autopersonal, que tiene autodeterminación, autoconciencia, tiene personalidad. ¿Sí? No nos ponemos a hablarle con la luz. Nos comunicamos al centro, a las oficinas. ¿Para qué? Para que nos conteste igual una persona. ¿Sí? Entonces, para comunicarnos con alguien igual personal, que pueda comunicarse, relacionarse. Es por eso que Dios es un ser personal. ¿Y eso por qué lo creemos o por qué lo creo? Porque a la luz de la Escritura o de la Biblia nos habla que Dios es un ser personal. ¿Por qué? Porque nos podemos comunicar en un lenguaje, en un razonamiento, en una moralidad, en una autoconciencia. Y eso solamente lo podemos hacer los seres personales. Y como Dios es un ser personal y nosotros somos seres personales, es que por eso Dios nos puede escuchar. Y por eso es que nosotros podemos comunicarnos con Dios. Espero que me vayan entendiendo, amados hermanos. Espero que me vayan entendiendo. Con lo que queremos decir cuando Dios es un ser personal. ¿Sí? Como dije, vuelvo a repetir, no es que Dios sea una persona con un cuerpo corpóreo. Claro que Él puede
manifestarse, puede, claro, pero Él no posee un cuerpo como el de nosotros, hermano. Cuando dijimos que Dios es un ser personal, es porque ya vimos que Él es un ser con autodeterminación, con personalidad, con autoconciencia, con razonamiento, con emociones, ¿sí? Por eso es que somos imagen y semejanza de Dios. Eso se refiere. No se refiere que Dios tiene un cuerpo y que por eso nosotros igual tenemos un cuerpo. No, hermanos. Nunca se debe confundir la personalidad con la visibilidad, ¿sí? Ya que la materia física nada tiene que ver con la personalidad. La persona de Dios puede ver a través de lo siguiente. Ya, ya ahorita lo vamos a ir viendo, pero es muy importante que entendamos esto el día de hoy. ¿Por qué? Porque hay muchos que no entienden la personalidad de Dios. ¿Por qué digo esto? Porque cuando nosotros decimos o hablamos del tema de que Dios es una persona, o ya sea Dios o el Espíritu Santo, porque también el Espíritu Santo es un ser personal, porque tiene la facultad de escuchar, ¿sí? De sentir, de guiar, de interceder. Por eso es un ser personal. Y la Biblia nos habla de que el Espíritu Santo es un ser personal. Y como dije, vuelvo a decir, no es que el Espíritu tenga un cuerpo, sino porque tiene esos atributos, ¿sí? De sentir, de escuchar, de guiarnos, interceder, razonar, autodeterminación, autoconciencia igual. Por eso también es un ser personal, el Espíritu Santo. Pero cuando uno dice que Dios y el Espíritu Santo es un ser personal, muchos hermanos llegan a ofender o a molestar y dicen, ¿cómo es posible que digas que Dios es una persona? ¿Sí? ¿Acaso Dios tiene un cuerpo como nosotros? Si Dios es espíritu, claro que Dios es espíritu. Dios es espíritu. Pero cuando nos referimos que tanto Dios como el Espíritu Santo son seres personales, no nos estamos refiriendo a que tengan cuerpos corpóreos como los nuestros, sino que tienen esos atributos. ¿Por qué? Porque solamente un ser personal puede sentir. Tanto como un ser personal puede ser tanto espiritual como puede ser físico, ya que la personalidad no está acondicionada al cuerpo material. Así, amados hermanos. Por ejemplo, pregunto, ¿los ángeles son seres espirituales, sí o no? ¿Qué piensan, amados hermanos? ¿Los ángeles son seres espirituales? Sí, ¿por qué? Porque son seres personales. ¿Y por qué son seres personales? Porque tienen la inteligencia, porque tienen emociones, tienen voluntad, tienen autodeterminación. Si ya lo dije, los ángeles también tienen ese tipo de inteligencia, emociones, tienen voluntad, tienen autodeterminación, tienen libertad, tienen autonomía. Esa fue por una de las razones que cierta cantidad de ángeles se rebelaron en contra de Dios. Se rebelaron en contra de Dios, fueron en contra de Dios. ¿Sí? La Biblia nos habla que los ángeles se rebelaron. ¿Por qué? Porque tienen esa autodeterminación también. Son seres personales, seres con una voluntad. Por eso ellos decidieron rebelarse en contra de Dios. Cierta cantidad se rebeló en contra de Dios y cierta libertad, y cierta cantidad eligió serle fiel a Dios. ¿Por qué? Porque tienen esta voluntad de elegir, como nosotros.
No son robots tampoco ellos. Son seres personales, son seres que tienen autodeterminación, tienen libertad, tienen autonomía. ¿Por qué pensaba usted que los ángeles no tenían voluntad? ¿Que eran robots? No, igual tienen autodeterminación. Por eso fue que se rebelaron. Cierta cantidad se rebeló en contra de Dios, pero fue por su voluntad. Porque ellos eligieron, porque ellos decidieron. ¿Por qué? Porque tienen libertad, tienen autonomía. A esos que se rebelaron y se fueron con Satanás fue por decisión propia. Como aquellos que no se rebelaron en contra de Dios, fue por decisión propia. No porque Dios los obligara o porque Dios dijera, decido quién se rebela y quién no. No, es porque ellos eligieron, ellos decidieron rebelarse en contra de Dios, cierta cantidad de ángeles. Y como dije, ¿y eso por qué? ¿Por qué? ¿Por qué se rebeló si son seres celestiales, seres espirituales? Sí, pero ellos también tienen autodeterminación, tienen voluntad, como nosotros. Tienen razonamiento, tienen inteligencia. Y eso los hace ser seres personales, aunque sean seres espirituales. Al igual que Dios. Dios es un ser espiritual, pero tiene personalidad. Y eso mismo pasa con nosotros. Aunque somos seres corpóreos, pero también tenemos, hermanos, personalidad. ¿Sí? Así que no solamente pensemos que la personalidad es solamente para los que tienen cuerpo, como nosotros. No, mis hermanos, los seres espirituales también tienen personalidad. Y eso incluye al mismo Satanás. También tiene todo esto. Por esa razón es que él va a ser o es condenado, va a ser condenado. Porque él eligió rebelarse en contra de Dios. Ahora entienden cuando la Biblia dice que fue el ser más precioso, el más perfecto, que no había otro como él. Y muchos se preguntarán, bueno, entonces si era perfecto, por qué se corrompió? Por esto. Porque él es un ser personal y tiene todo esto igual. Porque él decidió rebelarse en contra de Dios por voluntad propia. ¿Por qué? Porque es un ser personal él. ¿Sí? Como los demás ángeles. Tiene igual, Satanás tiene igual voluntad, libertad, autonomía. Por eso se rebeló en contra de Dios. Ahora ya entendemos por qué se rebeló Satanás. Aunque era bello y perfecto y todo eso, ¿pero por qué? Porque tiene libertad, autodeterminación, autoconciencia, personalidad. Por eso decidió rebelarse bajo su voluntad, bajo su libertad. Decidió ir en contra de Dios. Por esa razón es que Dios lo va a condenar, no porque muchos dicen, es que Dios es malo, es que cómo no perdona a Satanás, porque Satanás decide ser malo. Eso mismo va a pasar con mucha gente que no va a aceptar a Cristo en sus vidas. Y no porque Dios sea malo, es porque muchas gentes deciden eso. Porque muchas gentes no van a aceptar, muchas personas no van a aceptar a Cristo. Pero no porque no porque Dios se los prohíba, sino porque ellos mismos van a elegir no aceptar a Cristo
bajo su propia autonomía, bajo su propia libertad, bajo su propia autodeterminación, autoconciencia. Ellos no van a elegir seguir a Cristo, aceptar a su Hijo Jesucristo. Como pasó con los ángeles y Satanás. Ahora entendemos por qué los ángeles se rebelaron y por qué Satanás se rebeló. Bien, entonces, esto fue el punto, mis amados hermanos, sobre la personalidad de Dios. Donde ya vimos por qué Dios se le considera como un ser personal y por qué nosotros nos consideramos como seres personales y por qué a los ángeles también son seres personales. Bien. Seguimos viendo la personalidad de Dios, pero ahora a través de las siguientes cosas. Número 1, por medio de sus nombres. Por medio de sus nombres. Como saben, amados hermanos, ya hemos examinado mucho de los nombres y títulos de Dios en clases pasadas, ¿sí? Por ejemplo, la palabra o las palabras yo soy el que soy, nos habla de una persona viviente, ¿sí? No dice yo soy lo que soy, no dice eso. La Biblia dice yo soy el que soy. Y esto, como dije, nos habla de una persona viviente, ¿sí? No dice yo soy lo que soy, sino que nos está hablando de un nombre personal. Por sus nombres podemos entender también la personalidad de Dios. Que esto hace diferencia del verdadero Dios a cualquier falso Dios, como de mencionar, como los falsos sistemas de teología falsos conciben a Dios, ¿sí? Aquí la palabra de Dios nos dice, ahí donde dice, yo soy el que soy. Yo soy el que soy. O sea, eso no quiere decir que no hay nada por encima de él. Como ciertos sistemas de teología falsos conciben esa mala idea o errónea de concebir a Dios. La Biblia es contundente con esto, ¿sí? Entonces, una de las formas que podemos ver la personalidad de Dios es a través o por medio de sus nombres. El siguiente punto también es por medio de los contrastes, hermanos. También por medio de los contrastes podemos ver la personalidad de Dios. ¿Y esto qué es contrastes? Ok, eso significa diferencia. Diferencia. ¿Y diferencia en cuanto a qué o qué? ¿O qué se refiere con esto? ¿O qué quiere decir? Ok, con esto se quiere decir que las escrituras hacen un contraste entre el único Dios sabio, Dios, y los dioses paganos. ¿Sí? ¿Y esto dónde lo podemos encontrar? Donde la escritura hace totalmente ese contraste entre Dios vivo, el único Dios, con los falsos dioses. Bueno, con los falsos dioses paganos. Esto obviamente lo podemos ver, amados hermanos, ahí en la primera carta de Tesalónica, en el verso 1, versículo 19. A ver, vamos para allá. En la primera carta de Tesalonicenses, o Tesalónica, en el capítulo 1, en el versículo 9. Y dice así, porque ellos mismos cuentan de nosotros de la manera que nos recibiste y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios
para servir al Dios vivo y verdadero. Ven como aquí la escritura hace verdaderamente un contraste entre el verdadero Dios de los falsos dioses paganos. ¿Sí? Lo que vamos a ver aquí en la primera carta de Tesalónicos, en el verso 9 del capítulo 1, que nos dice claramente: porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibiste y cómo os convertiste de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Bien, ¿qué es un falso Dios? ¿O qué quiere decir esto? Que la Biblia hace un contraste entre el verdadero Dios y los falsos dioses paganos. Ok, ¿qué es aquellos dioses paganos? Ya lo acabamos de mencionar hace ratito. Todo lo que delante de Dios se le considera como falso Dios o un falso Dios pagano, lo que pasaba allá en el Antiguo Testamento con las naciones paganas que adoraban a sus dioses con diferentes nombres, eran hechos de cualquier objeto, ¿no? Eso obviamente eran cosas que no tenían personalidad. Ajá. Entonces, todo aquello que tú pongas antes que a Dios es un Dios falso. Eso puede incluir trabajo, eso puede incluir dinero. Y no es que el dinero sea malo, pero cuando tú pones por prioridad el dinero, cualquier cosa que sea, estás haciendo un ídolo. Incluso tú mismo también. Tú mismo puedes ser también un ídolo. ¿Sí? Y todo un ídolo es aquello que no tiene personalidad. Excepto nosotros, cuando tú haces de ti tu propio ídolo. ¿Sí? O sea, eso es un dios pagano. Cuando la Biblia se refiere a dios pagano, se refiere a eso. Cuando tú pones a Dios después de cualquier cosa, eso es un falso Dios. Un falso Dios que no te puede escuchar, un falso Dios que no tiene personalidad, un falso Dios que no tiene autodeterminación. Y eso delante de Dios es obviamente es aberrante. ¿Por qué? Porque tú estás poniendo tu confianza en algo que no tiene personalidad, que no te puede escuchar. ¿Sí? Y esos son los dioses paganos. Son los dioses paganos. Entonces, todo aquello que tú pongas antes que a Dios, o que tú concibas cualquier cosa como si fuera Dios, esos son, como dije, esos son falsos dioses. Y en segundo lugar estás abrazando los sistemas de teología falsos como es el panteísmo y el deísmo. ¿Sí? Entonces, eso es un dios pagano. ¿Sí? Algo que no tiene poder, autodeterminación, autoconciencia. Que no te puede escuchar. ¿Sí? Eso es un falso Dios. ¿Por qué? Porque no tiene los atributos que tiene Dios. Por eso es un falso Dios. Bien. También otro ejemplo que se puede contemplar también es con Jeremías 10:16. También ahí nos habla de cómo la escritura hace un contraste entre el Dios verdadero, el único Dios, de los falsos dioses. ¿Sí? Y eso también nos lleva, o lo podemos comparar con Jeremías 10:16. Jeremías 10:16. Estoy leyendo la versión Reina Valera. Hoy, hace 8 días estuve leyendo la latinoamericana, Los Américas, no recuerdo. Por eso es que soy un poco más españolada. Pero el mensaje es el mismo. Entonces, ahí podemos ver en Jeremías 10:16 que nos dice lo siguiente, dice: no es así la porción de Jacob, porque él es el hacedor de todo. Israel es la vara
de su heredad. Jehová de los ejércitos es su nombre. Entonces, ahí también hace eso de... Y nos regresamos ahí mismo, pero en el 10... Si es el 10. Si es el 10:16. Jehová de los ejércitos, esta versión lo dice Jehová, otras versiones dicen Yahvé, Dios, ¿sí? Es lo mismo, ¿no? Obviamente, son títulos, ¿sí? Entonces, aquí nos habla también cómo la Biblia hace ese tremendo contraste, hermanos, entre los falsos dioses y el Dios verdadero, ¿sí? Dije que aquel todo falso Dios, todo aquello que es un ser impersonal que tú pongas por prioridad, ¿sí? Incluso también nosotros, ¿sí? Si tú te haces tu propio Dios, ¿sí? Tu propio Dios, tú también estás poniéndote antes que Dios, y eso es un falso Dios. Aunque tú tienes autodeterminación, y peor, porque obviamente tú estás ocupando un lugar que realmente no te corresponde, sino le corresponde a Dios. Entonces es peor porque somos imagen y semejanza de Dios, entonces es peor todavía, mucho peor, sí, peor todavía. Entonces, obviamente aquí la Biblia nos habla como Dios, como la Biblia hace un contraste tajante entre los falsos dioses del verdadero Dios, ¿sí? También donde podemos encontrarlo también es en el libro de los Hechos, en el verso 14, de Hechos. Hechos del verso 1 al verso 15. Dice, aconteció en Iconio que entraron juntos en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyeron una gran multitud de judíos. Asimismo los griegos más los judíos que no creían excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Por tanto, se detuvieron ahí mucho tiempo hablando de nuevo, confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hiciera por las manos de ellos señales y prodigios. A la gente de la ciudad estaba dividida. Unos estaban con los judíos y los otros con los apóstoles. Pero cuando los judíos y los gentiles, juntamente con sus gobernantes, se lanzaron a enfrentarlos, apedreándolos, habiéndolos subido, huyeron a Listra y de Listra, Derbe, ciudad de Iconio, y a toda la región, y ahí predicaban el evangelio. Y cierto hombre de Listra estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Esto oyó hablar a Pablo, y el cual, fijando en sus ojos, viendo que tenía fe para ser sanado, y dijo a gran voz, levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo, en lengua caónica, dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. Y a Bernabé llamaron Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas, y juntamente con la muchedumbre querían ofrecer sacrificio. Cuando los oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo,
rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud dando voces y diciendo: varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ello hay. Entonces, hermanos, aquí podemos ver cómo también el libro de los Hechos nos habla de ese contraste que hace la Biblia, ¿sí? Esa gran diferencia que hace de la Biblia del Dios verdadero de los falsos dioses. Entonces, al comparar esos contrastes, hermanos, al comparar a Dios con las otras divinidades, claramente nuestro Dios es el ser personal, el único ser personal, el único Dios ser personal, ¿sí? El único Dios ser personal, es el único, amados hermanos. Es lo que la Biblia nos enseña, amados hermanos, ¿sí? De que esa gran diferencia en que, permítame aquí que se me movió, en que solamente hay un Dios verdadero, ¿sí? Un Dios el cual es un ser personal y que hace la gran diferencia entre ese Dios verdadero y personal de los falsos dioses. Por ejemplo, los egipcios tenían distintas divinidades. Por ejemplo, el río Nilo para los egipcios era una divinidad. ¿Sí o no? Pregunto. Sí. Ahora, pregunto aquí, ¿el río Nilo tenía una personalidad? Claro que no. ¿Sí? El río Nilo no tenía una personalidad. Por eso es que, aunque para los egipcios el río Nilo era una divinidad, el río Nilo no tenía una personalidad. Y no solamente para los egipcios era el río Nilo era una divinidad, sino también el sol. El sol representaba una divinidad para los egipcios. Porque de igual manera no era un ser personal. Y todo eso es panteísmo. ¿Sí? Todo eso es panteísmo, amados hermanos. Porque obviamente los egipcios creían en el panteísmo. Y todo esto, hermanos, que ellos que tenían como dioses y todo esto, incluso los mayas que adoraban a la luna, no sé qué, y todo esto, eso no adoraban al Dios verdadero. Adoraban a seres impersonales, a seres que no tenían autodeterminación, autoconciencia. Y todo eso era panteísmo, ¿sí? Y lo mismo que los egipcios, que para ellos obviamente el río Nilo era una divinidad y el sol, pero eran seres impersonales. También era una divinidad para los incas, no solamente para los egipcios. El sol también era una divinidad para los incas, como los apus, ¿sí? Que eran los cerros. Ajá. Aunque es naturaleza y el árbol es un ser viviente, es un ser o es algo viviente, pero carece de personalidad. No es algo que un árbol tenga autodeterminación, autoconciencia. Son seres impersonales. Entonces, todos este tipo de, tanto los egipcios como los incas, obviamente que aparentemente creían en sus divinidades, pero aparentemente eran divinidades impersonales. Creían, adoptaban, abrazaban este tipo de sistemas teológicos falsos, ¿sí? Ahora ya hemos entendido más que es por qué a Dios se le conoce como un ser personal. Porque es el único que te puede escuchar, porque es el único Dios verdadero. De todos aquellos culturas que adoran a ciertas cosas, objetos y como puede ser objetos, puede ser cosas, etcétera. Porque todo eso no es Dios, todo eso es panteísmo.
Todo esto no tenía personalidad. Todo esto lo que adoraban los egipcios, los incas, todos los mayas, no tenía personalidad, no adoraban al Dios verdadero. Ahora sí ya vamos entendiendo cada vez más a qué nos referimos cuando hablamos de que Dios es un ser personal. Por ejemplo, otro ejemplo, los panteístas, ellos creen que Dios, o este movimiento teológico panteísta, ellos creen que Dios está en todo, que todo está en Dios, que todo es Dios. Así obviamente creen los panteístas. Por ejemplo, porque ya para los panteístas, para ellos Dios puede ser el cielo, el mar, los cerros, como dije. Para ellos eso puede ser Dios, las piedras, los árboles, las montañas, el sol, los ríos, no sé, una rana, una vaca, para nuestras culturas hindús, todo eso para ellos que son sus divinidades, pero todo eso carece de personalidad. No están adorando al Dios verdadero, ¿sí? No conocen al Dios verdadero, ¿sí? Y todo lo que ellos adoptan son tipos de teologías falsos como el panteísmo, el deísmo, el enoteísmo, etcétera, 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 ¿sí? Pero no están adorando al Dios, no están adorando al Dios verdadero. Entonces todo esto nos ayuda a entender y a comprender quién es el Dios verdadero, quién es el verdadero Dios. Aunque aparentemente hoy en día te dicen que cualquier cosa puede ser Dios, eso es mentira, porque eso no es verdad. Todos aquellos que hacen eso y piensan no están adorando al Dios, no conocen al Dios verdadero, sino que están adoptando ciertas teologías panteístas. Y eso no es Dios. Por ejemplo, ellos te pueden decir que para ellos Dios puede ser el cielo, el mar, los cerros. Y hay mucho pensamiento de eso hoy en día. Sí, como dije también, ciertos hermanos tienen ese mal concepto de que Dios está en cualquier parte, en cualquier cosa, o que no necesitan, como dije, no necesitan congregarse. Eso es un error, eso es un pensamiento deísta, los hermanos. ¿Sí? Aguas, porque a veces podemos estar igual que todo ese tipo de personas con pensamientos, teología falsos, que tal vez no de doctrina, no lo llevamos de doctrina, pero sí en la práctica. ¿Sí? Por eso que nosotros conozcamos todo esto, a diferenciar quién es Dios y la personalidad de Dios, para que podamos entender quién es Dios y podamos entender qué es lo falso. Bien, mis amados hermanos. Entonces, ya tenemos claro el por qué Dios es un ser personal, o a qué nos referimos cuando decimos que es un Dios personal, y ya sabemos a qué se refiere cuando la Biblia hace esa gran diferencia, ese gran contraste entre el único Dios y verdadero de todo aquello que es falso. ¿Sí? Que aunque aparentemente muchas culturas te vienen con ciertas corrientes de ideologías de dioses, que Dios puede estar en todos lados, Dios puede ser cualquier cosa, que puede estar en el agua, en el aire, en los árboles, en la sonrisa de un niño. Eso es erróneo, eso es falso, eso es panteísmo, amados hermanos, ¿eh? Eso es panteísmo, ¿sí? Entonces, tener mucho cuidado con eso, con ese tipo de prácticas, porque eso no es Dios, eso no es el Dios que nos habla la Biblia. Ya vimos que como la Biblia hace totalmente un contraste totalmente atajante entre el verdadero Dios y los falsos dioses, amados hermanos. ¿Ven? Bueno, mis amados hermanos, hoy me sentí un poco cansado, amados hermanos, pero aquí estamos.
haciendo lo que debemos hacer, amados hermanos, enseñando más de las cosas de Dios, enseñando más de quién es Dios y por qué creemos en un Dios personal, o a qué queremos decir, o a qué nos referimos cuando decimos que Dios es una persona. Mis amados hermanos, esto es lo que te enseña la teología, amados hermanos. ¿Sí? La teología propia te enseña a conocer la persona de Dios, quién es Dios, ¿sí? Cómo Dios se ha revelado, cómo Dios se ha manifestado, amados hermanos, a través, obviamente, a lo largo, hermanos, cómo Dios se ha manifestado, ¿sí? A lo largo de todo la Biblia, amados hermanos, ¿sí? A todos los ciclos, amados hermanos, cómo Dios se ha manifestado, ¿sí? La Biblia dice que Dios se ha manifestado en el Antiguo Testamento se manifestó de muchas maneras, habló de muchas maneras, pero hoy lo ha hecho por medio de su Hijo Jesucristo, ¿sí? Que ya vimos que es la manera más perfecta de todas las anteriores. Entonces, amados hermanos, la teología propia nos va a ayudar mucho a entender quién es Dios y por qué nosotros creemos, todos los cristianos creemos en un Dios personal, en un Espíritu Santo personal, ¿sí? No como muchos lo ven, como una fuerza, como una cosa. ¿Por qué? Porque Él es un ser personal. ¿Y por qué lo creemos? Porque a la luz de la Biblia, de toda la Escritura, me dice que tanto Dios como el Espíritu Santo es un ser personal. Es un ser personal. Y ya vimos que cuando decimos que Dios es una persona, no estamos diciendo que Dios tenga un cuerpo como el nuestro, sino porque tiene todas esas facultades de autodeterminación, de conciencia, de personalidad. Por eso es que nosotros no necesitamos nada para conectarnos con Dios. ¿Por qué? Porque el único que nos puede conectar con Dios es Jesucristo, ¿sí? Jesucristo. Ya vimos también el por qué, aparte de nosotros, seres personales, también son los ángeles. Ya vimos por qué se rebelaron, ¿sí? ¿Por qué? Porque también tienen autodeterminación, tienen personalidad, tienen voluntad, amados hermanos, ¿sí? Si es que la personalidad no solamente es de nosotros, sino también los ángeles también tienen eso, amados hermanos, ¿sí? Entonces, espero que estos estudios, estos estudios por medio de estos videos, amados hermanos, les ayuden bastante, les sirvan para su crecimiento, para, no sé, quitar ahí dudas, ¿sí? O cosas que no teníamos muy claras de cómo realmente eh, es Dios, obviamente, o por qué le decimos que Dios es una persona. Espero que estos estudios les sirvan de mucho, que estos videos sean muy edificantes para muchos hermanos, ¿no? Tanto para hermanos como para amigos, para toda gente que quiera aprender más de la palabra de Dios. Digo, eso parece un poco tedioso la teología, un poquito tedioso, pero, pero es muy importante que nosotros como creyentes, amados hermanos, tengamos o sepamos realmente todo esto. ¿Por qué? Para que sepamos diferenciar eh, las falsas enseñanzas o falsas corrientes de teología, falsos de lo que es realmente la teología de Dios, lo que es la palabra de Dios, la doctrina de Dios, amados hermanos. Que Dios les bendiga. Como dije, un poco cansados porque después de un día de trabajo, un día de ejercicio, un día de compartir estos estudios con la congregación, con mis amados hermanos, pues aquí estamos también compartiendo a través de esta plataforma estos estudios para que sea de bendición para ustedes, amados hermanos. Que Dios les bendiga grandemente. Y nos vemos próximamente, si Dios lo permite, si Dios lo quiere, el próximo jueves. ¿Qué digo? Estaré subiendo por ahí, no sé, un día antes, algunos videos de otro tipo de enseñanzas, de clases, ¿no? Que también hoy en día hay mucho desconocimiento, muchos falsas enseñanzas, amados hermanos. Pero si Dios lo permite, aquí seguiremos, amados hermanos, y que este mensaje, que estos estudios sean de mucha bendición para
para ustedes, amados hermanos, donde quiera que llegue este video, donde quiera que me puedan ver, amados hermanos. Que Dios les bendiga, les mando un fuerte abrazo y que el Espíritu de Dios siempre les guíe a toda verdad, que el Espíritu de Dios siempre les redarguya de pecado, que siempre los convenza a la verdad, que se mantengan firmes en la doctrina de Cristo, amados hermanos, y que realmente que esto pueda ser de gran bendición para muchos hermanos en cualquier parte del mundo, ¿sí? En cualquier parte, no importando donde estén, quien lo quiera recibir para su crecimiento, obviamente el Espíritu de Dios les dará esa seguridad, esa afirmación y ese crecimiento, amados hermanos, que espero sea de mucho crecimiento esto, mis amados hermanos, como lo está haciendo en mi vida, en conocer más de Dios, en conocer la Escritura, en conocer la doctrina realmente, en conocer a Dios más, en conocer al Espíritu Santo, en conocer a la persona de Cristo, en conocer a la persona de Dios. Y esto ha servido mucho para mi vida, amados hermanos, porque hoy entiendo más la palabra de Dios y hoy crece más esa convicción por medio de la palabra de Dios a mi vida. Bien, mis amados hermanos, que Dios les bendiga grandemente y nos estaremos viendo, si Dios lo permite, en las próximas semanas. Que Dios les bendiga, un abrazo y que la bendición de Dios y la guianza de su Espíritu Santo siempre les guíen todos los días de su vida, amados hermanos. Y que en verdad espero que estos estudios les sirvan mucho de bendición, mis amados hermanos. Que Dios les bendiga y Dios les guarde.